les voy a decir lo que pensamos de la propuesta que ha hecho el Gobierno. Bueno, lo primero que les voy a decir es que no sabemos cuál es la propuesta que ha hecho el Gobierno. Pero lo segundo es que tampoco el Gobierno lo sabe, que es lo más dramático para todos nosotros, porque Zapatero hizo una propuesta en Davos, cuando llegó a España la medio maquilló un poquito, cuando se encontró con el primer problema, luego mandó un papel al Pacto de Toledo y mandó otro papel diferente a la Comisión Europea, y cuando un sindicato y alguien vio lo que ponía en el papel de la Comisión Europea protestó, y entonces llamaron a Bruselas ayer para que retiraran unos párrafos. O sea, nadie sabemos lo que ha propuesto. Sabemos que lo ha propuesto fuera de lugar, porque la reforma del sistema de pensiones se propone en el Pacto de Toledo, no en Davos, para compensar que le hubieran sentado en la mesa de los torpes con Letonia y con Grecia, haciendo un discurso hacia lo que él creía que era, digamos, un foro económico y, por tanto, utilizando su lenguaje neocon. Entonces, como está allí, hace un discurso mimetizándose con el ambiente, pensando, aquí tengo que decir esto, a ver si me miran un poquito mejor y tal, y entonces va y lo suelta allí. Una barbaridad. Lo hizo sin contárselo ni a sus ministros. Una soberbia impropia de un gobernante democrático. No lo sabían los ministros, lo sé seguro. El viernes por la mañana había Consejo de Ministros informal de Trabajo en Barcelona. El ministro de Trabajo no lo sabía. Se había enterado cuando lo oyó por la radio y por la televisión la víspera. No lo sabía el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, que además es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Por supuesto, no lo sabíamos nadie en el Congreso de los Diputados. Pero no es que no lo sabíamos, es que nos había dicho justo lo contrario el Gobierno, que eso ni tocar. ¿Recuerdan ustedes hace unos meses que hizo una declaración el gobernador del Banco de España diciendo que había que revisar el sistema de pensiones? Que la demografía era negativa, que la pirámide era ya un problema y que había que entrar a hacer una revisión ahora para que cuando llegara el 2020 o 2030 no tuviéramos un problema, porque de momento hay superávit en la Seguridad Social, pero hay que garantizar las pensiones del futuro, de la gente que está cotizando ahora. ¿Se acuerdan que les pusieron a caldo desde el propio Gobierno? Entonces, no, la sociedad española no estaba preparada para que le dijeran justo lo contrario. No había habido un debate previo de ninguna característica, no se había planteado el debate, insisto, en el seno del Pacto de Toledo. Además de que se hizo en el sitio inadecuado y de la forma inadecuada, no nos vamos a quedar en la forma, vamos a entrar también en el fondo. Lo hizo también mal desde el punto de vista del fondo, porque el sistema de pensiones hay que revisarlo efectivamente para garantizar su viabilidad futura a partir del 2020, como les digo, porque hasta ese momento, digamos, está más o menos garantizado si no se gasta el fondo para pagar otras cosas, claro está. O sea, si realmente se cumplen las previsiones y no se gasta el fondo, que son los ahorros de toda la vida de 20 millones de españoles, porque los ciudadanos sí han cotizado y tienen ahí sus ahorros para garantizar su pensión y la de otros, que han ahorrado menos que ellos, es decir, que han cotizado menos que ellos. No, también desde el fondo el planteamiento es un planteamiento absolutamente inaceptable. ¿Qué es eso de subir la edad de jubilación obligatoriamente de 65 a 67 años? Como si hubiera tenido un sueño por la noche. En un país en el que el 39% de los jóvenes está en paro. ¿Qué es eso de explicarlo diciendo que es el modelo del resto de Europa? Pero si cada país europeo tiene un sistema y tiene un modelo acorde, en fin, con su población, con su situación económica, con el momento, con la coyuntura actual y con el resultado que ha dado su modelo para garantizar la estabilidad. ¿Cómo se puede plantear el incremento de la edad obligatorio de 65 a 67 años en un país en el que la media de jubilación está en el 62,5? Que nadie llega a los 65 siquiera, que hay jubilaciones anticipadas de todo tipo, de las que se las paga la empresa y de las que las pagamos todos desde la Seguridad Social. ¿Cómo se puede plantear que una persona de la misma edad, pongamos, no es el caso porque yo soy la mayor de la mesa, pero pongamos que Alfredo y yo tuviéramos la misma edad y que yo tuviera la suerte de ser diputada, de trabajar en un banco, en fin, de trabajar en una gran corporación
y de poder, por tanto, ser sometida a una jubilación anticipada de 52 años, como conocemos mucho, con una parte a cargo de la empresa, con otra parte a cargo de la Seguridad Social, y él no ha tenido esa suerte, y aunque es de mi misma generación, trabaja pues, en un trabajo manual, es un trabajador, yo qué sé, es un conductor de taxi o de camión, o trabaja en una obra. O sea, él se tiene que quedar hasta los 67 años para pagarme la pensión a mí. Que eso es lo que dice la propuesta de reforma. O sea, que además de todo es una barbaridad, porque él no se va a poder quedar hasta los 67 años. No hay un albañil que llegue a los 65 absolutamente derrangado al que le puedas decir que además tiene que quedarse hasta los 67 años, porque se pasará a tener una larga enfermedad, a tener, bueno, otro tipo de reconocimiento que le dejará en su casa, porque no le puedes pedir que siga trabajando. Bueno, o sea que en la forma, en el lugar y en el fondo. La reforma de las pensiones ha de abordarse con bisturí y no a hachazos.